Hay algo en el universo tan grande que aunque pudieras viajar a la velocidad de la luz, tardarías 10.000 millones de años en cruzarlo de un extremo al otro. 10.000 millones de años. Casi la edad del universo entero. Un rayo de luz que salió de un extremo de esta cosa, cuando el universo era joven, todavía no habría llegado al otro extremo. Es tan colosal que abarca aproximadamente una décima parte de todo el universo que podemos observar. Se llama la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal. Y es, según muchos astrónomos, la estructura más grande que conocemos en todo el cosmos. Pero detente un momento, porque aquí está lo verdaderamente inquietante. Según nuestras propias leyes de la física, según los modelos con los que entendemos el universo, esta muralla no debería existir. Es demasiado grande. Rompe una de las reglas más fundamentales de la cosmología, una regla en la que se apoya casi todo lo que creemos saber sobre el cosmos. Y hay un segundo giro, todavía más desconcertante. Ni siquiera estamos completamente seguros de que exista de verdad. Podría ser una estructura real y descomunal que nos obliga a reescribir la física. O podría ser un espejismo, un patrón que creemos ver en unos datos incompletos, pero que en realidad no está ahí. Esta es la historia de un objeto imposible, de cómo se detecta algo que no se puede ver, de por qué desafía las reglas del universo, y de por qué, más de 10 años después de su descubrimiento, los científicos siguen discutiendo si es el mayor hallazgo de la cosmología moderna o uno de sus mayores espejismos. En los próximos minutos vas a entender la escala real de esta muralla, unas dimensiones tan grandes que rompen la imaginación. Vas a descubrir cómo es posible detectar una estructura que está tan lejos que no podemos ver sus galaxias, y la respuesta tiene que ver con las explosiones más violentas del universo. Vas a entender qué regla sagrada de la cosmología pone en aprietos esta muralla, y por qué que exista algo tan grande es un problema tan serio para la ciencia. Y al final vas a ver las dos caras del debate. ¿Por qué unos científicos están convencidos de que es real? ¿Por qué otros creen que es un espejismo estadístico? ¿Y qué haría falta para resolverlo de una vez por todas? Empecemos por el tamaño, porque es lo primero que hay que asimilar. Para entender lo que es esta muralla, primero hay que aclarar lo que no es. No es un muro sólido, ni una pared de piedra flotando en el espacio. La palabra muralla es un poco engañosa. Lo que es en realidad es un filamento. Una hebra. Para entenderlo hay que saber cómo está organizado el universo a gran escala. Si te alejaras muchísimo, hasta poder ver enormes porciones del cosmos de un vistazo, no verías las galaxias repartidas al azar como granos de arena esparcidos. Verías que se organizan formando una estructura que recuerda a una telaraña o a la espuma de un jabón. Hay hebras densas, llenas de galaxias, que son los filamentos. Hay puntos donde esas hebras se cruzan y se acumula muchísima materia, que son los supercúmulos. Y entre medias hay enormes vacíos, huecos gigantescos casi sin nada. Los astrónomos llaman a todo esto la red cósmica. La materia, guiada por la gravedad y por la misteriosa materia oscura, se ha ido concentrando a lo largo de esas hebras durante miles de millones de años. Las galaxias se alinean siguiendo los filamentos, como gotas de rocío a lo largo de los hilos de una telaraña. La Gran Muralla de Hércules Corona Boreal sería uno de esos filamentos, pero uno absolutamente descomunal, mucho más grande que cualquier otro que conozcamos. Ahora vamos con sus dimensiones, y prepárate, porque cuesta procesarlas. La Gran Muralla mide alrededor de 10.000 millones de años luz, en su dimensión más larga. Para hacerte una idea de lo que eso significa, nuestra galaxia, la Vía Láctea, mide unos 100.000 años luz de un lado a otro, y ya nos parece inabarcable. Pues bien, la Gran Muralla es del orden de 100.000 veces más grande que toda la Vía Láctea.
Dicho de otra forma, si pusieras galaxias como la nuestra una al lado de otra, en fila, harían falta casi 100.000 de ellas para cubrir la longitud de esta muralla. Casi 100.000 galaxias enteras, puestas en hilera. Y no es solo larga. Mide también unos 7.000 millones de años luz de ancho y casi 1.000 millones de años luz de grosor. Es una estructura tridimensional de un tamaño que, sencillamente, no tiene comparación con nada de lo que solemos imaginar. Su longitud equivale a cerca de 1/10 parte del diámetro de todo el universo observable. Es decir, una sola estructura ocupa una fracción apreciable de todo lo que podemos ver. Eso es lo que la convierte en la candidata a estructura más grande del cosmos conocido. Hay otra forma de sentir esta escala, y tiene que ver con el tiempo. La luz es lo más rápido que existe. Viaja a 300.000 kilómetros por segundo, una velocidad a la que podría dar más de 7 vueltas a la Tierra en un solo segundo. Pues bien, a esa velocidad de vértigo, la luz tarda 10.000 millones de años en recorrer la gran muralla de un extremo al otro. Casi tanto como la edad completa del universo. Piénsalo un momento. Si un rayo de luz hubiera salido de un extremo de esta muralla cuando el universo tenía menos de 1/4 parte de su edad actual, todavía estaría viajando, sin haber llegado aún al otro extremo. Ninguna nave que hayamos construido podría acercarse siquiera a esa hazaña. Nuestra sonda más veloz tardaría billones de años, muchísimo más que la edad del universo, solo en llegar hasta la muralla, y no digamos en cruzarla. Es una escala que rompe la intuición. Estamos hablando de algo tan grande que la propia luz, para la que la distancia de la Tierra al Sol es un paseo de 8 minutos, necesita eras geológicas enteras para recorrerlo. Suscríbete al canal si te gusta viajar por estas escalas del universo con rigor y con calma, porque ahora viene la pregunta que parece imposible de responder. ¿Cómo se detecta algo así? Aquí hay un problema enorme. La Gran Muralla está tan lejos, a unos 10.000 millones de años luz, que sus galaxias individuales son prácticamente invisibles para nosotros. No podemos hacerle una foto. No podemos verla directamente. Entonces, ¿cómo la descubrieron? La respuesta es una de las ideas más ingeniosas de la astronomía moderna. No buscaron las galaxias, buscaron explosiones. Existen en el universo unos fenómenos llamados estallidos de rayos gamma. Son, sin ninguna exageración, las explosiones más luminosas y más energéticas que existen. Ocurren, por ejemplo, cuando una estrella gigantesca agota su combustible y colapsa para formar un agujero negro, o cuando dos estrellas de neutrones, que son cadáveres estelares densísimos, chocan entre sí. En esos eventos se liberan, en cuestión de segundos, chorros de partículas lanzados a casi la velocidad de la luz, y una cantidad de energía descomunal. Durante un breve instante, uno de estos estallidos puede brillar más que una galaxia entera con sus cientos de miles de millones de estrellas. Y precisamente por ser tan brillantes, podemos detectarlos desde distancias enormes, desde el otro extremo del universo. Y aquí está la idea genial. Para que se produzca uno de estos estallidos, hace falta una estrella muy masiva. Y para que haya estrellas masivas, tiene que haber materia. Mucha materia. Así que estos estallidos funcionan como faros, como señales luminosas que nos dicen, aquí hay materia, aquí hay galaxias, aunque no las veas. Así que los astrónomos hicieron lo siguiente. En lugar de buscar galaxias invisibles, mapearon dónde se producían estos estallidos de rayos gamma por todo el cielo. Cada estallido, un punto en el mapa. Un faro que delata la presencia de materia a una distancia concreta. Y cuando reunieron suficientes estallidos y los colocaron en el mapa, teniendo en cuenta su posición y también su distancia, apareció algo extraño. En una región enorme del cielo,
a una distancia similar, había una concentración anómala de estos estallidos. Muchos más de los que cabría esperar si estuvieran repartidos de forma uniforme. Esa aglomeración de faros, esa sobredensidad de explosiones marcando la presencia de materia, es lo que reveló la posible existencia de la Gran Muralla. No vieron la muralla. Vieron las luces que la delataban. El descubrimiento lo hizo un equipo de astrónomos húngaros y estadounidenses alrededor del año 2013, usando datos de un observatorio espacial de la NASA diseñado precisamente para cazar estos estallidos de rayos gamma. Fue un hallazgo tan sorprendente que enseguida saltó a los titulares de todo el mundo. Y ahora llegamos al corazón del problema. Porque esta muralla, si es real, no debería existir. Y para entender por qué, tenemos que hablar de una de las ideas más importantes de toda la cosmología. Se llama el principio cosmológico, y es un supuesto en el que se apoya prácticamente todo nuestro entendimiento del universo. El principio cosmológico dice algo que suena sencillo, pero que tiene consecuencias enormes. Dice que, a escalas suficientemente grandes, el universo debería ser homogéneo e isótropo. Vamos a desmenuzar esas dos palabras, porque son la clave. Homogéneo significa que tiene la misma densidad en todas partes. Si te alejas lo bastante y comparas una región enorme del universo con otra región enorme muy lejana, deberían tener más o menos la misma cantidad de materia. Ninguna región debería ser especialmente más densa que otra, si miras a escalas suficientemente grandes. Isótropo significa que se ve igual en todas las direcciones. Si te pusieras en un punto cualquiera del universo y miraras hacia cualquier lado, el aspecto general del cosmos a gran escala debería ser el mismo. No debería haber una dirección privilegiada. Juntando las dos ideas, el principio cosmológico viene a decir que el universo, a lo bruto y visto de muy lejos, es bastante uniforme. Como una masa de pan bien amasada, en la que las pasas están repartidas de forma pareja. Puede haber grumos locales, como galaxias y cúmulos, pero a escalas suficientemente grandes, todo se promedia y queda liso. Y aquí está el problema. Si el universo es uniforme a gran escala, entonces existe un tamaño máximo para las estructuras. Según los modelos, no debería haber estructuras coherentes mucho mayores de unos 1.200 millones de años luz. Más allá de ese tamaño, el universo ya debería verse liso, uniforme, sin grandes grumos. La razón es una cuestión de tiempo. El universo tiene unos 13.800 millones de años. Para que la gravedad reúna la materia en una estructura, hace falta tiempo. Y no ha habido tiempo suficiente, desde el origen del universo, para que la gravedad forme estructuras coherentes mayores de ese límite. Simplemente el universo no es lo bastante viejo. Así que ese límite, alrededor de 1.200 millones de años luz, es como una frontera teórica. Nada debería superarla. Hay que entender por qué este principio es tan importante, y no un simple detalle técnico. El principio cosmológico es el cimiento sobre el que se construye casi toda la cosmología moderna. Cuando los científicos calculan la edad del universo, su expansión, la cantidad de materia oscura y de energía oscura que contiene, o cómo evolucionará en el futuro, parten de suponer que el universo es homogéneo e isótropo. Ese supuesto es lo que hace que las ecuaciones sean manejables y que los modelos funcionen. Si el principio cosmológico fallara, si el universo tuviera de verdad grumos tan enormes que rompieran la uniformidad a gran escala, entonces muchos de esos cálculos tendrían que revisarse. No se vendría abajo toda la física, pero sí habría que remendar partes importantes del edificio. Por eso, una estructura demasiado grande va más allá de una simple curiosidad. Es una amenaza potencial a los cimientos. Ahí está lo que hace tan importante a la Gran Muralla. Su importancia no está solo en que sea grande y espectacular.
está en que, si es real, toca una de las piezas fundamentales sobre las que hemos construido nuestra imagen del cosmos. Y entonces aparece la Gran Muralla, midiendo 10.000 millones de años luz, casi 10 veces por encima del límite. Una estructura que, según nuestras propias reglas, es demasiado grande para existir. No ha tenido tiempo de formarse, y sin embargo, ahí parece estar. Y por si fuera poco, la Gran Muralla no está sola en su rareza. A lo largo de los años, los astrónomos han ido encontrando otras estructuras que también parecen demasiado grandes para las reglas. La Gran Muralla de Sloan, un enorme grupo de cuásares, un gigantesco anillo de galaxias descubierto hace poco, y una estructura llamada Kipu, identificada en 2025, con una masa colosal. Cada una de estas estructuras es como una piedra en el zapato de la cosmología. Objetos que, uno tras otro, parecen desafiar la idea de que el universo es uniforme a gran escala. La lista de gigantes incómodos no deja de crecer. Pero ahora viene la parte más honesta de toda esta historia, y también la más fascinante. Porque hay una pregunta que todavía no hemos respondido, y que lo cambia todo. ¿Existe de verdad la Gran Muralla? Y la respuesta sincera es que no lo sabemos con seguridad. Los científicos llevan más de una década debatiéndolo, y el debate sigue abierto. El problema de fondo es cómo se detectó. Recuerda que la muralla no se vio directamente. Se dedujo mapeando estallidos de rayos gamma. Y ahí es donde los escépticos ponen el dedo. El primer problema es lo que se llama sesgo de selección. Los estallidos de rayos gamma no se detectan de forma perfectamente uniforme por todo el cielo. Hay zonas del cielo que observamos mejor que otras. Hay regiones tapadas por el polvo de nuestra propia galaxia. Y los telescopios que buscan estos estallidos no cubren el cielo de manera pareja. Así que una aglomeración aparente de estallidos en una zona podría deberse, sencillamente, a que miramos mejor esa zona, y no a que haya realmente más materia allí. Es como si contaras estrellas en el cielo desde una ciudad con mucha contaminación lumínica. Verías más estrellas en la dirección donde hay menos farolas, pero eso no significa que haya más estrellas en esa dirección, solo que las ves mejor. El segundo problema es aún más sutil, y es puramente estadístico. Se llama, de forma muy descriptiva, el efecto de mirar en otro sitio. Funciona así. La aglomeración de estallidos aparece solo en un intervalo concreto de distancia. Pero si buscas patrones en muchos intervalos de distancia distintos, en muchas regiones del cielo, tarde o temprano encontrarás alguna aglomeración por pura casualidad. Piénsalo como cuando miras las nubes. Si observas el cielo el tiempo suficiente, acabarás viendo una nube con forma de cara, o de animal. No porque las nubes formen caras a propósito, es que con suficientes nubes y suficiente tiempo, el azar produce formas reconocibles. Buscar la estructura más grande del universo tiene ese mismo peligro. Si rebuscas lo suficiente, el azar puede regalarte una aglomeración que parece una estructura, pero que solo es una coincidencia. De hecho, uno de los propios descubridores de la muralla lo reconoce con honestidad. Admite que buscar el objeto más grande o el más lejano conlleva un peligro estadístico intrínseco. Es una postura científica admirable. Dudar de tu propio hallazgo. Pero la historia no acaba ahí, porque los defensores de la muralla tienen argumentos sólidos a su favor. El principal es este. Con el paso de los años, se han ido acumulando más estallidos de rayos gamma con distancia conocida. Al principio eran menos de 300. Para 2025 ya eran más de 540. Y cuando se rehacen los análisis con esa muestra mayor, la aglomeración sigue apareciendo. No se desvanece, la señal aguanta. Y hay algo más.
Cuando los investigadores corrigieron cuidadosamente los sesgos de selección conocidos, esos de mirar mejor unas zonas que otras, la aglomeración seguía sin desaparecer. En sus propias palabras, el agrupamiento no puede atribuirse por completo a los sesgos conocidos, lo que hace improbable que sea puro azar. Así que tenemos dos bandos, ambos con buenos argumentos. Unos dicen que es un espejismo estadístico, fruto de mirar un cielo de forma desigual. Otros dicen que la señal es demasiado persistente para ser casualidad, y que la muralla es real. Hay que entender qué está realmente en juego en este debate, porque va más allá de esta muralla concreta. Es una pregunta sobre cómo hacemos ciencia cuando trabajamos al límite de lo que podemos observar. Los astrónomos están intentando cartografiar la estructura más grande imaginable usando unas pocas centenas de faros repartidos de forma irregular por un cielo inmenso. Es como intentar dibujar la forma de un continente entero a partir de unas pocas luces dispersas vistas de noche desde un avión. Con tan pocos datos y tan desiguales, distinguir un patrón real de una coincidencia es endiabladamente difícil. Y esa dificultad, lejos de ser un fallo de los científicos, es la frontera misma del conocimiento. Están trabajando con las mejores herramientas que existen, exprimiendo al máximo unos datos limitados, y siendo honestos sobre lo que esos datos pueden y no pueden decir. Esa honestidad, esa disposición a decir creemos que está ahí, pero no estamos seguros, es exactamente lo que separa la ciencia de la simple afirmación. Y aquí es donde la ciencia hace lo que mejor sabe hacer. Ante una pregunta que no puede responder con los datos actuales, no se inventa la respuesta. Reconoce lo que no sabe y busca la manera de averiguarlo. Los propios astrónomos que defienden la muralla admiten una cosa fundamental. El catálogo actual de estallidos de rayos gamma es demasiado irregular, demasiado incompleto, para zanjar el debate de forma definitiva. Con los datos que tenemos hoy, no se puede cerrar la discusión. Y eso, lejos de ser una derrota, es honestidad científica en estado puro. Lo que hace falta, dicen, es una misión espacial dedicada a mapear estallidos de rayos gamma de forma uniforme por todo el cielo. Existe una propuesta para exactamente eso, un telescopio espacial que cartografiaría miles de estos estallidos de manera homogénea, sin los sesgos que ensucian los datos actuales. Con una herramienta así, por fin se podría decidir si la Gran Muralla es una estructura real o una ilusión de nuestros datos incompletos. Hasta que llegue ese momento, la Gran Muralla vive en una especie de limbo fascinante, ni confirmada ni descartada. Uno de los grandes enigmas abiertos de la cosmología. Y mientras tanto, la historia se ha vuelto todavía más interesante. Porque en 2025, el mismo equipo que descubrió la muralla publicó un nuevo estudio, con más datos que nunca. Y el resultado fue sorprendente. La Gran Muralla no solo seguía ahí en los datos. Parecía ser aún más grande de lo que se pensaba, extendiéndose por una región todavía mayor del espacio. Uno de los investigadores lo resumió con una frase que captura perfectamente el momento. Dijo que el jurado sigue deliberando sobre lo que significa todo esto. Reconoció que algunos modelos cosmológicos teóricos pueden explicar estructuras tan grandes, pero otros no. En otras palabras, seguimos sin saber si esta muralla es compatible con nuestra física, o si nos obliga a cambiarla. Así que volvamos al principio, ahora que conocemos toda la historia. La Gran Muralla de Hércules Corona Boreal es, posiblemente, la estructura más grande del universo conocido. Un filamento de la red cósmica tan colosal que la luz tarda 10.000 millones de años en cruzarlo, y que abarca una décima parte de todo lo que podemos observar. Se detectó de forma ingeniosa, no viéndola directamente, con el mapeo de las explosiones más violentas del cosmos como faros que delatan la materia.
y plantea uno de los desafíos más profundos a la cosmología moderna. Si es real, es demasiado grande para las reglas que creíamos entender, y nos obligaría a repensar cómo se forma la estructura del universo. Si es un espejismo, es una lección de humildad sobre lo fácil que es ver patrones donde quizás solo hay azar y datos incompletos. Fíjate en lo hermoso de esta situación. Esto dista mucho de ser un misterio resuelto que te cuento con todas las respuestas. Estamos ante una pregunta genuinamente abierta. Ciencia sucediendo en directo, con científicos honestos discutiendo, dudando y buscando la manera de averiguar la verdad. Eso es mucho más valioso que una certeza falsa. Y hay una cosa que sí sabemos con seguridad. Pase lo que pase con la muralla. La red cósmica es real. El universo, a gran escala, está tejido en filamentos, muros y vacíos, como una inmensa telaraña de materia. Eso está fuera de toda duda. Lo único que discutimos es si esta hebra concreta es tan grande y tan coherente como parece. Y en algún lugar de esa telaraña cósmica, en una hebra cualquiera, flota nuestra galaxia. La Vía Láctea, con sus cientos de miles de millones de estrellas, con nuestro Sol, con la Tierra, con todos nosotros, es apenas un punto minúsculo, perdido en una de las hebras de esa red inmensa. Un grano de rocío en un hilo de una telaraña que apenas empezamos a cartografiar. Los antiguos cartógrafos, cuando llegaban al borde de lo que conocían, dibujaban en el mapa una advertencia. Aquí hay monstruos. La Gran Muralla es, un poco, uno de esos lugares. Una región del mapa cósmico donde nuestra comprensión se tambalea, donde las reglas dejan de estar claras y donde todavía no sabemos si lo que hemos encontrado es un gigante real o una sombra proyectada por nuestra propia forma de mirar. Y no hay nada más emocionante en la ciencia que asomarse a uno de esos bordes. Suscríbete al canal para seguir asomándote conmigo a los límites de lo que sabemos, que es a lo que nos dedicamos aquí. Y cuéntame en los comentarios qué crees tú. ¿Que la Gran Muralla es una estructura real que nos obliga a reescribir la física? ¿O que es un espejismo estadístico que se desvanecerá con mejores datos? Nos vemos en el próximo vídeo.